Les saludamos con mucho cariño y muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes este nuevo espacio en el año de la fe. Ya la hermana Adriana se despidió hace 8 días de ustedes, ya la cambian de aquí de San Cristóbal, va a la Ciudad de México a otro servicio y le agradecemos mucho. Esta tarde nos hace favor de acompañarnos Malenita. Gracias, buenas tardes, Male. ¿Cómo estamos, señor? Muy buenas tardes. Es un placer estar de nueva cuenta con usted. Oye, Male, ¿tú no tienes vacaciones? No tengo. Los pobres no tenemos vacaciones. Bueno, yo también le preguntaría a Claudia, que está aquí con nosotros. Claudia, ¿tú no tienes vacaciones? No, yo tampoco tengo vacaciones. Pues se las merecen. Ojalá que Dios nos las conceda. Ánimo, y gracias por su trabajo, gracias por su colaboración. Vamos a seguir compartiendo con ustedes diversas intervenciones del Papa Francisco que nos ayudan a consolidar nuestra fe. Estamos en el año de la fe. Este viernes pasado, 5 de julio, se publicó allá en Roma la primera encíclica del Papa sobre la fe, que ya la mayoría estaba escrita por el Papa Benedicto. El Papa Francisco la retoma y la complementa, pero fundamentalmente ya todo lo había hecho el Papa Benedicto, pero con mucho respeto y cariño la retoma el Papa Francisco. Y dentro de 8 días vamos a empezar a compartir con ustedes esta encíclica precisamente que habla del año de la fe. Iniciamos ahora como siempre con nuestro canto ya tradicional. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo, que siempre guía a su iglesia. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Que venga el Espíritu y nos aumente, nos consolida a todos en nuestra fe. Vamos a escuchar un texto de Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 29, que nos narra una de las tantas palabras de Jesús en estos 3 primeros capítulos de Mateo, que son como el sermón de la montaña, que nos dan como la clave fundamental de su mensaje. Es uno de los textos que retoma el Papa Francisco en una de sus homilías que vamos a compartir con ustedes. Nos lo comparte este texto, Malenita. No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí, apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida sobre la roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Gracias, Malen. Esta lectura bíblica la retomó el Papa en una de sus homilías del jueves 27 de junio, que vamos al rato a compartir lo que el Papa dijo al respecto. Voy ahora a compartir con ustedes la homilía que dijo el Papa el día 25 de junio, tomando como base el capítulo 53 del libro del Génesis. El Santo Padre centró su homilía en la primera lectura de ese día, de esa misa, tomado del capítulo 13 de Génesis, que habla de la discusión entre Abraham y Lot, su sobrino Lot, por la división de la tierra. Cuando leo esto, dijo el Papa, pienso en el Medio Oriente, porque en el Medio Oriente ustedes saben que hay pleitos
entre unos y otros. Y le pido tanto al Señor que nos dé a todos la sabiduría, esta sabiduría de no pelear. Fíjense qué palabras tan sencillas del Papa. Que nos dé Dios la sabiduría de no pelear. Porque los pleitos siempre son desastrosos. Abraham, observó el Papa, había dejado su tierra para ir, no sabía dónde, porque así le había dicho Dios, vete a donde yo te indicaré. Pero donde el Señor le dijera, sigue caminando, porque Abraham cree en la palabra de Dios, que lo había invitado a salir de su tierra. Este hombre Abraham, quizá ya nonagenario, es decir, unos 90 años, mira la tierra que le indica el Señor y cree. Abraham parte de su tierra con una promesa. Todo su viaje es ir hacia una promesa que Dios le había hecho. Y su recorrido es también un modelo de nuestro viaje. Es decir, todos estamos en peregrinación, estamos en camino, estamos en viaje. Si vamos al libro del Génesis, al principio, a la creación, vemos que Dios crea las estrellas, crea las plantas, los animales, crea y crea. Pero crea al hombre en singular, uno. Es decir, cuando se dice en el Génesis, creó la luna, las estrellas, el sol, los animales, las hierbas, las plantas, los árboles, lo dice así en plural, una forma muy genérica. Pero cuando crea al ser humano, lo pone en particular, y dice el Papa, Dios siempre nos habla en singular a nosotros, porque nos ha creado a su imagen y semejanza. Y Dios habla en singular. Habló a Abraham y le dio una promesa y lo invitó a salir de su tierra. Como cristianos estamos llamados en lo singular. Ninguno de nosotros es cristiano por pura casualidad. Nadie, dice el Papa. Es verdad, tú y yo hemos sido llamados individualmente, personalmente. Claro que Dios no nos quiere salvar egoístamente a cada quien, sino en comunidad. Pero a cada quien Él nos llama, como llamó a Abraham, con toda dilección, con todo afecto y con todo cariño, de una forma muy personal. Es decir, Dios te ama a ti de una forma muy personal, no de una forma genérica. ¿Qué más nos dijo el Papa esa ocasión, hermana? Hay una llamada por el nombre con una promesa, dijo el Papa. Yo estoy contigo, camino a tu lado. Dios nos acompaña, Dios nos llama por nuestro nombre. Y esta es la seguridad del cristiano. No es una casualidad, es una llamada que nos hace seguir adelante. Ser cristiano es un llamado de amor, de amistad, una llamada a convertirse en hijo de Dios, hermano de Jesús, a ser fecundo en la transmisión de esta llamada a los demás, a ser instrumentos de esta llamada. Considero importante saber que no debemos ser egoístas. Cuando Dios nos llama, tenemos que reproducir ese llamado. Dicen por ahí que cuando nos lluevan las bendiciones, debemos salpicar a los demás. Esto también nos comenta el Papa. Dice que hay tantos problemas, hay momentos difíciles. Jesús ha pasado por tantos, pero siempre con esa confianza. El Señor me ha llamado, el Señor es como yo, el Señor me ha prometido. Dios, reiteró el Papa, es fiel, pues Él nunca puede renegar de sí mismo. Él es la lealtad. Y pensando en este pasaje donde Abraham es ungido como padre, por primera vez, padre de los pueblos, pensamos también en nosotros que hemos sido ungidos en el bautismo y pensamos en nuestra vida cristiana. Es importante remarcar que después del bautismo estamos obligados a profetizar, estamos obligados a llevar la buena noticia de Jesús. Continúa el Papa diciendo, alguien quizá diga, Padre, pero yo soy un pecador. ¿Y qué comenta el Papa? Todos lo somos. Esto se sabe. El asunto es seguir adelante con el Señor. Seguir adelante con la promesa que nos ha hecho, con aquella promesa de fecundidad y decirle a los demás, contarle a los demás que el Señor está con nosotros, que el Señor nos ha escogido y que Él no nos deja solos nunca. Esta certeza del cristiano nos hará mucho bien. Qué bonito, porque Dios no deja a Abraham, Dios no lo abandona. En medio de problemas, dificultades, incertidumbres, dudas, pero Dios está siempre con él y está siempre contigo y conmigo. Si podemos tener a veces dudas que soy un pecador, pues sí somos pecadores, pero Dios no depende de tus pecados o de mis pecados. Dios es bueno porque Él es bueno y punto. Dios te ama no porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno. Y continúa y concluye el Papa diciendo, quiera el Señor darnos a todos nosotros este deseo de ir hacia adelante,
como lo tuvo Abraham, en medio de los problemas, pero seguir adelante con la confianza de que Él es el que me llamó, que me prometió tantas cosas bellas. Él está conmigo. Esto es lo que nos da seguridad y confianza. Papa nos dice, así como Abraham, ya nonagenario, en medio de muchas incertidumbres, siguió adelante. Fue fiel a la promesa que Dios le había hecho. Entonces también nosotros sigamos adelante. Que hay problemas, tú y yo los tenemos. ¿Quién más, quién menos, de una u otra categoría? Pero sigamos adelante, porque el Señor es fiel. Él no falla. Aunque tú y yo fallemos, Él es fiel. Sigamos adelante, porque como dice el Papa, el Señor está contigo. Vamos ahora a Malenita a pedirle que nos lea y nos vaya comentando también la homilía del Papa del jueves 27, con el texto de Mateo 7, 21 al 29, que ya ella leyó anteriormente. Es un texto muy bonito porque el Papa nos lo va a comentar diciendo cómo hay cristianos de palabras y cristianos de hechos y de vida. Claro que sí, en Mateo 7:21, como bien lo decía hace un ratito, vamos a analizarlo según la perspectiva del Papa. Dice, en la historia de la Iglesia han habido dos clases de cristianos. Los cristianos de las palabras, aquellos del Señor, Señor, y los cristianos de la acción, en la verdad. Siempre ha habido la tentación de vivir nuestro cristianismo fuera de la roca que es Cristo. El único que nos da la libertad de decir Padre a Dios es Cristo, la roca. Es el único que nos sostiene en los momentos difíciles. Como dijo Jesús, la lluvia cae, se desbordan los ríos, soplan los vientos, pero cuando se está en la roca, se está seguro. Pero cuando son solo palabras, las palabras vuelan, no sirven, pero permanece la tentación de estos cristianos de palabras. De un cristianismo sin Jesús, un cristianismo sin Cristo. Y esto ha sucedido y está sucediendo hoy en día en la Iglesia, ser cristianos sin Cristo. Qué importante este texto, este análisis que hace el Papa, porque en mi programa de jóvenes lo comento mucho. A veces los chavos se nos da estar en grupos de jóvenes, yo hablo específicamente de mi experiencia, y que cantándole, que bailándole al Señor en los coros, en misa, diciendo, pues yo creo en ti, Señor, pero a veces en las escuelas, los maestros de pronto insultan a Jesucristo o insultan a la Iglesia. ¿Cuántos de nosotros nos paramos y decimos, estoy, inconforme con esta actitud? ¿O cuántas veces nuestros propios amigos insultan a Jesús, insultan a María y nos quedamos callados? Somos cristianos tal vez del Señor, Señor en la iglesia, pero fuera tenemos miedo. Entonces hay que ir siendo testimonio verdadero de la palabra, de lo que creemos. Y como siempre digo, si somos cristianos católicos, tenemos que tener bien los pies en la tierra, pero con la mirada fija al cielo. El Papa abunda un poco más sobre esta clase de cristianos de palabras y nos revela, nos manifiesta algunas de sus características. Dice, hay un primer tipo llamado gnóstico, que en lugar de amar a la roca, es decir, a Cristo, le gustan las palabras hermosas y por lo tanto vive flotando en la superficie de la vida cristiana. Entonces es una forma, es decir, contentarse con palabras, con discursos bellos, hablar bonito, pero que en la práctica pues, no vivimos al estilo de Jesucristo. Y luego el Papa busca o menciona otro tipo de, este tipo de cristianos que les llama pelagianos, que tienen un estilo de vida serio y almidonado, así lo dice el Papa. Unos cristianos almidonados, serios, cristianos que miran al suelo, dice el Papa. Y esta tentación existe hoy, cristianos superficiales que creen en Dios, en Cristo, pero de un modo demasiado difuso, no en Jesucristo, el que le da fundamento. Son lo que el Papa llama gnósticos modernos. Es la tentación del gnosticismo, un cristianismo líquido. ¿Qué significa un cristianismo líquido? Es una palabra que está sonando hoy mucho en la antropología social y en la psicología. Es las personas que viven de una cultura líquida. Es decir, líquida es como tú tienes agua en las manos y se te escurre. No tiene nada sólido. El agua se te escurre. Si no hay nada sólido. También esta fe que dice algunos, yo creo en Dios y ya hay punto. Pero ¿qué tipo de Dios? ¿Qué tipo de Jesucristo es? Es decir, un cristianismo líquido,
y que tú lo puedes de momento hacer para allá y para acá, pero se te escurre de las manos, no hay nada seguro. Entonces, cuidado con estas tentaciones, porque el Papa advierte que estas tentaciones existen no fuera de la iglesia, sino dentro de la misma iglesia. Es muy preocupante cuando él habla que en la iglesia hay la tentación de ser un cristiano sin Cristo. A mí me preocupa mucho cuando mucha gente habla mucho, sí, del análisis de la sociedad, de la social, lo político, lo económico, sí, y Jesucristo. Y yo les pregunto, y bueno, ¿y tu fe dónde queda? Con tu fe tienes que iluminar la realidad social, política y económica. ¿Qué más dice el Papa, hermana? Por otro lado, están los que creen que la vida cristiana debe ser tomada tan en serio que terminan por confundir solidez y firmeza con rigidez. Son rígidos. Estos creen que para ser cristiano se necesita estar de luto siempre. El hecho, dijo, es que de estos cristianos hay muchos. Sin embargo, indica, no son cristianos, se disfrazan como cristianos, no saben quién es el Señor, no saben lo que es la roca, no tienen la libertad de los cristianos y, para decirlo de un modo simple, no tienen alegría. Los primeros tienen una cierta alegría superficial, lo que ya comentaba hace un ratito. Los otros viven en una continua vigilia fúnebre, pues no saben lo que es la alegría cristiana, no saben cómo disfrutar de la vida que Jesús nos da, porque no saben hablar con Jesús, no se afirman sobre Jesús con la firmeza que da la presencia de Jesús. Y no solo no tienen alegría, no tienen libertad, son esclavos de la superficialidad, de esta vida generalizada. Estos son los esclavos de la rigidez, no son libres en su vida. El Espíritu Santo no tiene cabida, es el Espíritu quien nos da la libertad. El Señor hoy nos invita a construir nuestra vida cristiana en Él, la roca, aquel que nos da la libertad, que nos envía el Espíritu, que te hace ir adelante con alegría. Esto es muy importante reflexionarlo, sobre todo para los cristianos que nos gusta de pronto estar en la iglesia. Hay muchas personas que nos dicen, uy, ¿no se te hace aburrido estar siempre en la iglesia? O de pronto rezar el rosario, ¿no te cansa? Y a veces, o las preguntas hacia las religiosas, ¿no se te hace aburrido estar siempre ahí en la iglesia? Pero es la alegría que da Jesucristo, es la alegría de tener la buena noticia de que Jesucristo resucitó, que no somos esclavos, que no estamos atados a nada, sino que estamos libres. Esa es la alegría que nos da profetizar a Jesús y es la alegría que nos da rezar el Santo Rosario cuando podemos alabar a la Virgen María. Me llama la atención esa categorización que hace el Papa de cristianos fúnebres, cristianos de vigilia fúnebre, es decir, gente que está siempre con un corazón negro, todo lo ve gris, puros problemas. Todo es pecado. Todo es pecado, exactamente, todo, y todo está mal, y todo ha cambiado. Otros tiempos eran buenos, pero ahora todo es malo. Cuidado con eso, porque efectivamente podemos llegar a una rigidez tal que nos parezcamos más a los fariseos que a la libertad que Jesús nos da. Esta libertad de Jesús no es que cada quien haga lo que quiera, no. Hay caminos por donde se nos señala que debemos caminar, pero tenemos que tener esta alegría de que creemos en Jesús y que Jesús nos ayuda a ver las cosas de otra forma, incluso a superar los problemas como Él lo hizo. Les quiero hoy compartir ya la homilía del viernes 28 de junio, en que el Papa partió de la primera lectura de la misa de ese día, que habla de la alianza de Dios con Abraham, está en el capítulo 17 del libro del Génesis, y también habla el Evangelio de la curación de un leproso, que está en Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 4. El Santo Padre subrayó que el Señor siempre escoge su propio modo para entrar en nuestra vida, y esto requiere paciencia por nuestra parte, porque no siempre se deja ver por nosotros. ¿Qué significa esto? Y el Papa lo explica. El Señor entra poco a poco en la vida de Abraham. Tiene 99 años cuando le promete un hijo. En cambio, entra inmediatamente en la vida del leproso. Jesús escucha su oración, lo toca y aquí está el milagro. Es decir, Dios no tiene un único modo de entrar en la vida tuya y mía. No es un único estilo. A mí me puede haber llamado de una manera y a ti te puede llamar de otra. Puede estar cerca de ti de una forma y cerca de otra persona de otra forma. Si no queramos que
Dios actúe siempre de la misma manera. Dios tiene cada quien su estilo, respeta el estilo de cada quien, la historia de cada quien, las necesidades de cada quien, los procesos de cada quien. Dios es muy respetuoso de nosotros y por eso también nosotros debemos saber respetar los procesos de Dios. Cuando viene el Señor, dijo el Papa, no siempre lo hace de la misma manera. No existe un protocolo de la actuación de Dios en nuestra vida. Una vez lo hace de una manera, otra vez lo hace de otra, pero siempre lo hace. Siempre se da este encuentro entre nosotros y el Señor. El Señor siempre escoge el modo de entrar en nuestra vida. Muchas veces lo hace tan lentamente que estamos en peligro de perder un poco la paciencia. Señor, ¿cuándo? Y oramos y no llega su intervención en nuestras vidas. Otras veces, cuando pensamos en lo que el Señor nos ha prometido, somos un poco incrédulos, un poco escépticos y como Abraham, un poco a escondidas sonreímos. Dice esta primera lectura que Abraham escondió su cara y sonrió, un poco de escepticismo, pero como yo, con cerca de 100 años, tendré un hijo y una mujer. Y mi mujer a los 90 años tendrá un hijo. Qué hermoso este pasaje. Habla también de la fe, lo importante que es creerle a Jesús. Si Jesús nos hizo una promesa, tengamos por seguro que lo va a cumplir. Sepamos escuchar, tengamos abiertos nuestros oídos, pero sobre todo tengamos la fe de que si todavía no nos ha tocado, nos va a tocar a través de una persona, a través de tantas cosas que Dios utiliza para llegar a nosotros. Su amor es tan grande que se vale de cualquier medio para tocarnos, a veces desde una tristeza, desde una preocupación o alguna enfermedad. Dios siempre está ahí. Continúa el Papa comentando ese pasaje de Génesis capítulo 17 y dice cómo efectivamente Abraham estaba escéptico de que Dios le iba a cumplir. Pero el mismo escepticismo, dice el Papa, lo tendrá Sara, su esposa, en la encina de Mambré, cuando los 3 ángeles le dirán lo mismo que le dijeron a Abraham. ¿Cuántas veces nosotros, dice el Papa, cuando el Señor no acude, no hace el milagro y no nos da lo que queremos que Él haga, nos volvemos impacientes o escépticos? Y esto es verdad, eso les pasa a ustedes, me pasa a mí. Le pedimos, Señor, mira esto, aquello, más allá, y nada. Le pedimos que se cure, y nada. Entonces nos podemos volver escépticos. ¿De veras Dios existe? ¿Dios nos oye? Se acaba de aprobar el segundo milagro que Dios ha hecho por medio del Papa Juan Pablo II, lo que ya abre el camino para que se pueda declarar santo. Una mujer, Floribet, de Costa Rica, que tenía un aneurisma cerebral, ya sin curación, con todas las pruebas médicas, y pedía a Dios y nada. Entonces ella y sobre todo la familia ya habían perdido la fe en Dios. Sin embargo, hace 2 años, cuando fue beatificado el Papa Juan Pablo II, ella pidió la intercesión de Juan Pablo II y vino la curación de inmediato, comprobada científicamente. Si los médicos no se explican cómo fue posible su curación, pero se dice que ahí hubo un milagro doble. La familia volvió a encontrar la fe, pero se habían desesperado porque mucho pedir y nada. Pero Dios tiene su tiempo y Dios tiene su momento. ¿Qué dice el Papa? El Señor se toma su tiempo. Incluso Él, en esta relación con nosotros, tiene mucha paciencia. No solo nosotros debemos tener paciencia, Dios la tiene. Él nos espera hasta el final de la vida. Pensemos en el buen ladrón, que hasta al final reconoció a Dios. El Señor camina con nosotros, pero muchas veces no se deja ver, como en el caso de los discípulos de Emaús que no lo reconocían. Iban con él, él con ellos, pero no lo reconocían. Concluye el Papa diciendo, el Señor está involucrado en nuestras vidas. Esto es seguro, pero muchas veces no lo vemos. Esto nos exige paciencia. El Señor que camina con nosotros, Él también tiene mucha paciencia con nosotros. Es decir, Dios no nos hace las cosas de inmediato porque no siempre estamos preparados. Entonces Dios nos va preparando para ver cuándo es el momento oportuno para Él intervenir. Entonces Dios nos tiene paciencia, nosotros también hemos de ser comprensivos con Dios y decirle, Señor, si es tu voluntad,
cuando sea tu voluntad, como sea tu voluntad, que pueda suceder esto que te pido, pero que se haga tu santa voluntad, pues tú bien sabes cuándo y cómo, y si conviene lo que te estoy pidiendo. ¿Qué más dijo el Papa, Male? Profundizó también sobre el misterio de la paciencia de Dios, que al caminar camina a nuestro ritmo. A veces en la vida, constató, las cosas se vuelven muy oscuras, hay tanta oscuridad que queremos, si estamos en problemas, bajar de la cruz. Esto, dijo, es el momento preciso. La noche es más oscura cuando se aproxima la madrugada, y siempre cuando nos bajamos de la cruz, lo hacemos 5 minutos antes de que llegue la liberación, en el momento más grande de la impaciencia. Jesús en la cruz sintió que lo desafiaban. Baja, baja, ven. Paciencia hasta el final, porque Él tiene paciencia con nosotros. Él entra siempre, está involucrado con nosotros, pero lo hace a su manera. Y cuando Él piensa que es mejor, solo dice lo que le dijo a Abraham: camina en mi presencia y sé perfecto. Sé irreprensible, camina en mi presencia y trata de estar por encima de cualquier reproche. Este es el camino con el Señor y Él interviene. Pero tenemos que esperar el momento, caminando siempre en su presencia y tratando de ser irreprensibles. Le pedimos esta gracia al Señor, caminar siempre en su presencia, tratando de ser irreprensibles. Qué difícil es actuar como le pedían a Abraham que actuara, porque cuando nosotros estamos pasando un momento difícil, una angustia o la oscuridad de la que habla el Papa, pues lo único que queremos es salir y empezamos de pronto a reprochar y a decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede más si estamos en la iglesia? ¿Por qué si yo trabajo para la iglesia? ¿Por qué me pasan estas cosas? Lejos de caminar en la presencia y ser perfectos, empezamos a desafiar a Dios. Pero qué importante este comentario que nos hace el Papa. Tenemos que caminar siempre en la presencia de Dios y tener la confianza, como bien dice él, que cuando más oscuro está es porque la madrugada ya se acerca, es porque la luz de la mañana ya está por llegar. Ahora les quiero comentar, o les queremos comentar y transmitir la homilía del Papa el lunes 1 de julio, tomando como texto de inspiración el diálogo de Abraham con Dios cuando Dios iba a destruir Sodoma. Está en el capítulo 18 del Génesis, versículos del 16 al 33. Fíjense que el Papa pues no está pues tomando los textos que le da la gana, o que él sintiera inspiración personal, sino va siguiendo la liturgia de la Iglesia, que nos va dando diariamente distintos textos, unos del Antiguo Testamento, de las cartas o de los Hechos, y diariamente los Evangelios. Los Evangelios cada año se repiten. Empezamos siempre por Marcos, seguimos por Mateos, luego por Lucas, y Juan siempre en la Pascua y en Navidad. En cambio, en la primera lectura van variando los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, de tal manera que en 2 años, quien vaya a misa entre semana, en 2 años puede escuchar las lecturas más importantes, los textos más sobresalientes de la Biblia. Quien vaya en domingo, en 3 años escucha los textos más importantes. Pero si va entre semana, en 2 años lee la gran parte de la Biblia. Bueno, pues el Papa sigue este orden. Por eso, si el día anterior había hablado de Génesis 17, hoy finca su reflexión en Génesis 18, versículos del 16 al 33. Dijo el Papa que debemos orar al Señor con valentía, incluso con insistencia, como lo hizo Abraham. Recuerden cuando Dios le dijo que iba a destruir Sodoma, Abraham le dice: oye Señor, ¿y si hay 50 justos, tú que eres justo y misericordioso vas a destruir? Que le dice Dios: si hay 50 justos, no. Bueno, ¿y si son 45? Pues tampoco. ¿Y si son 40? Y así le fue bajando hasta 10. Bueno, pues así hablaba Abraham con confianza, hasta con valentía. Dice el Papa, la oración es también, entre comillas, negociar con el Señor, volverse incluso inoportuno. Así nos lo enseña Jesús. Abraham habla con valentía e insistencia a Dios para defender a Sodoma de la destrucción. Abraham, dice el Papa, es un valiente y ora con valentía. Siente la fuerza de hablar cara a cara con el Señor y busca defender esa ciudad. Y lo hace con tanta insistencia.
En la Biblia, dice el Papa, vemos que la oración debe ser valiente e insistente, y de eso Jesús también nos lo recuerda cuando nos habla de aquella viuda que con tanta insistencia le pide al juez que le haga justicia, que con tal de que no le siga molestando, el juez la atiende. Y dice Dios, bueno, si el juez, que es malo, atiende así a la viuda por su insistencia, ¿cómo Dios no les va a escuchar? Entonces, qué bonita reflexión del Papa cuando nos invita a ti y a mí a que hablemos a Dios con insistencia. Y lo reflexiona el Papa de esta manera. También dice, cuando hablamos de valor, siempre pensamos en la valentía apostólica de ir y predicar el Evangelio, pero también está la valentía delante del Señor, ir valientes donde el Señor para pedirle las cosas. Dice también el Papa, me hace reír que Abraham habla con el Señor de una manera especial, pues uno no sabe si es un hombre que reza o un comerciante fenicio, porque tira sobre el precio y va e insiste. De 50 fue capaz de bajar el precio a 10, lo que comentaba usted en el punto anterior. Él sabía que no era posible, solo había un justo, su sobrino, su primo, pero con ese coraje, con esa insistencia, fue hacia adelante. Es importantísimo tener esa insistencia que tenía este hombre, el padre de la fe, Abraham, porque muchas veces nos cansamos muy rápido. Le pedimos al Señor de pronto en la mañana y por la tarde ya me dio flojera hablar con el Señor. O si voy en la combi o si voy al trabajo, ya no quiero hablar con el Señor, mejor encamino mis pensamientos en otra cosa. Qué importante es tener siempre presente al Señor y estarle hablando con esa insistencia, con esa necedad. Y el Señor siempre termina por escucharnos porque nos ama tanto que siempre está dispuesto a dar la vida por nosotros a cada momento. A veces, dijo el Papa, vamos donde el Señor para pedirle una cosa para una persona, pero le pides esto y lo otro y luego sigues pidiendo más y más cosas. Pero aquello, advirtió el Papa, no es una oración. Porque si quieres que el Señor te dé una gracia, hay que ir con valentía y hacer lo que hizo Abraham con aquella insistencia. Saberle insistir al Señor. Estamos cambia y cambia y cambia, el Señor dirá, bueno, ¿y qué te voy a conceder si me estás pidiendo tantas cosas? El Santo Padre recordó que es el mismo Jesús quien nos dice que debemos orar como la viuda con el juez, como el que va por la noche a llamar a la puerta de su amigo. Es la otra comparación que pone el Papa. Si alguien va a la noche a visitar a su amigo para pedirle unos panes porque le llegó una visita de improviso, y el otro dice, no, ya estoy durmiendo, no me molestes, a mis hijos ya todo. Pero si le sigue toque, 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 dice, con tal de que ya te vayas, te lo concedo. Bueno, si Dios nos va a escuchar, pues con más razón nos va a escuchar. Dice el Papa, con insistencia, Jesús nos enseña así. De hecho, continuó el Papa, Jesús alaba a la mujer sirofenicia que insistentemente le pide la curación de su hijo. Es otro ejemplo. Aquella mujer, cuando Jesús le dice, no, yo no he sido enviado sino las ovejas de Israel. Y aquella mujer, hasta con cierto desprecio tratada por Jesús, le insiste y logra que Jesús le haga el milagro. Insistencia, aunque cansa, y es ciertamente agotadora la insistencia. Pero esto, dijo el Papa, es una actitud de la oración. Santa Teresa habla de la oración como una negociación con el Señor. Sin una negociación. Si no es tanto yo te doy y te traigo una veladora, hago una peregrinación para que... Bueno, pero en cierta forma sí, es como una insistencia al Señor, se está insistiendo al Señor. Hay gente que todos los días le prende su vela o su veladora, o de cuando en cuando, o cada año va a una peregrinación o va a las antorchas. Bueno, está reinsistiendo al Señor. Esto es posible solo cuando hay familiaridad con el Señor. Dice el Papa, esto es agotador, es verdad, pero esta es la oración, esto es conseguir de Dios una gracia. El Papa resaltó el argumento que Abraham utiliza en su oración. Toma los argumentos, las razones del mismo corazón de Jesús. Es decir, Abraham le dice a Dios, tú que eres justo, tú que eres misericordioso, no vas a tener compasión de esta gente. Es decir, Abraham se fija en las cualidades de Dios. Por eso empezamos el Padre Nuestro, que estás en el cielo. Y en la oración siempre decimos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesús. Siempre empezamos alabando y reconociendo al Señor para poderle pedir algo con confianza.
Dice el Papa, convencer al Señor con las virtudes del Señor. Esto es hermoso. La exposición de Abraham va al corazón del Señor y Jesús nos enseña lo mismo. El Padre sabe todas las cosas, dice Jesús. El Padre, dice el Papa, sabe todo y hace llover sobre justos y pecadores. Manda el sol para los buenos y para los malos. Con este argumento, Abraham continúa su oración. Yo me detendría, dice el Papa aquí, orar y negociar con el Señor, incluso volverse inoportuno con el Señor. Orar y alabar al Señor en las cosas buenas que tiene y decirle que estas cosas bellas que tiene las envía a nosotros. Y si Él es tan misericordioso, tan bueno, que nos ayude. Vean qué confianza tan grande hay que tener para acudir permanentemente al Señor. También prosigue el Papa. Quisiera que hoy todos nosotros por 5 minutos, no más, durante el día, tomemos la Biblia y lentamente dijéramos el Salmo 102 y 103, leído entre las 2 lecturas de hoy. Bendice al Señor, alma mía. Alabe todo mi ser su santo nombre, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus ofensas y te cura de todas tus dolencias. Rescata tu vida de la tumba, te corona de amor y de misericordia. Y con eso vamos a aprender las cosas que debemos decirle al Señor cuando le pidamos una gracia. Tú que eres misericordioso, tú que perdonas, concédeme esta gracia, como lo había hecho Abraham y como lo hizo Moisés. Sigamos adelante con la oración, valientes y con estos argumentos que vienen desde el corazón de Dios. El Papa nos invita a utilizar este salmo, que en la liturgia tiene el 102, pero que en las Biblias de todos nosotros tiene la numeración 103. Ustedes saben que hay una numeración un poco diferente por los distintos estilos que se escogieron. Lo que llamamos la Biblia hebrea sigue otra numeración. Por tanto, en sus Biblias ustedes pueden utilizar el Salmo 103, que es el que tienen ustedes ahí en su Biblia. Verán que es preciosísimo. El Papa nos invita a orar. Si tú dices que yo no sé cómo orar, toma el Salmo 103. Que dice, bendice alma mía al Señor, que todo mi ser alabe y bendiga su santo nombre, etc. Bien, vamos ahora a algunas preguntas para que ustedes nos ayuden a seguir reflexionando en estas consideraciones que hace el Papa. Primera pregunta. Entre nosotros, ¿quiénes son los cristianos que siempre están de luto? Recuerden que el Papa así habla de cristianos fúnebres, cristianos estirados, cristianos que no saben lo que es la alegría, lo que es el amor de Dios. Entonces la pregunta que hago es, entre nosotros, los que estamos escuchando este programa, ¿quiénes son los cristianos que siempre están de luto? Si son creyentes, pero ¿en qué se manifiesta? ¿Quiénes son? ¿Cómo lo hacen? ¿En qué se manifiesta que siempre están de luto? De luto no es porque se murió un ser querido, eso es normal. Desde aquí nuestro saludo cariñoso nuevamente a Monseñor Enrique, porque hace 8 días falleció su mamacita, doña María Vicenta Díaz Guzmán, allá en Guandacareo. Él sigue allá con su familia, desde aquí lo acompañamos con mucho cariño, seguimos haciendo oración y uniéndonos en el novenario por la muerte, la Pascua de su mamacita. Él está ya hasta allá, hasta estos próximos días va a regresar. Entonces, un luto es normal, pero cristianos de luto permanente, ¿quiénes son entre nosotros? ¿Cómo se manifiestan? Segunda persona, ¿qué nos enseña la fe de Abraham para saber orar? ¿En qué nos ilumina esta fe de Abraham para que tú y yo sepamos hacer más oración con el Señor, mejor oración? ¿Qué nos enseña la fe de Abraham para saber orar? Repito, ¿qué nos enseña la fe de Abraham para saber orar? Manden sus respuestas en mensaje de texto al celular clave 967 número 101-2955 de esta emisora, 101-2955, o a los teléfonos de las radios católicas que difunden también este programa, la de Comitán clave 963-110-7309, o a la emisora de Trinitaria clave 963-133-2271, o al correo electrónico de nuestra emisora radiotepeyac@live.com.mx. También pueden mandar su opinión al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com
Tendremos unos 10 minutos para que ustedes nos hagan favor de compartirnos su reflexión.
Bien, están llegando ya sus comentarios que les agradecemos. Por razones técnicas y de tiempo no nos detenemos ahorita para comentarlo, lo haremos dentro de 8 días. Les agradecemos mucho porque esta reflexión no es solo del obispo y en este caso de Male, sino que entre todos vamos creciendo en la fe. La fe sí es personal, pero también comunitaria. Entonces no es solamente yo creo, sí yo creo, pero también creemos todos. Y por eso nos ayudamos a crecer en la fe. Y los comentarios que ustedes nos envían nos ayudan a crecer en la fe. No son ni pruebas, ni estamos en exámenes, en tiempos de exámenes. Ya los alumnos ya están de vacaciones, ya los tiempos de exámenes ya pasaron. No es un examen que yo les quiero hacer, sino pedirles con estas preguntas que les envío que nos ayuden a reflexionar, para aterrizar, para concretar nuestra fe. Vamos a hacer una oración para ir concluyendo. Le pido a Male que si nos hace favor de ayudarnos. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias. Te pedimos que nos enseñes a ser pacientes, a esperar en ti, a ponernos en esa roca que eres tú y a que nadie nos baje de ahí. Queremos quedarnos en ti, queremos quedarnos contigo. Acompáñanos en todo momento, enséñanos lo que esperas de nosotros. Ven y quédate en nuestras familias que tan necesitadas están. Mamita María, cúbrenos con tu manto precioso, con tu manto de amor. Quédate con nosotros, acompáñanos y enséñanos a ser buenos cristianos, así como lo fuiste tú. Gracias, Señor, te glorificamos, te alabamos, te bendecimos y te damos gloria en todo momento. Amén. Concluimos con nuestro canto tradicional. El primer canto que hacemos en nuestro programa dice: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Es de una forma personal. Pero este canto con el que concluimos nos habla de la fe en sentido comunitario. Tiene las dos dimensiones, lo personal y lo comunitario. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muchas gracias, Male, pero antes de cerrar nuestro programa quisiera compartirles dos cosas. Primero, el próximo miércoles, día 10, Monseñor Enrique cumple 10 años de haber sido ordenado nuestro obispo auxiliar. No se ha organizado ningún festejo y providencialmente coincidió pues que falleció su mamacita. Entonces, el día jueves, se termina el novenario allá en Michoacán. Él les ha estado acompañando estos días del novenario y el día 10 él volará de regreso a nuestra diócesis porque tiene compromisos en Palenque. Pero vaya desde aquí nuestra felicitación por sus 10 años como obispo entre nosotros. Yo lo aprecio mucho, lo valoro, lo respeto, le doy gracias a Dios que nos lo concedió. Ahora que estuve en Morelia, allá acompañándoles en la misa del sepelio de su mamá, yo decía también vengo aquí a Michoacán para darle gracias a Dios, porque por medio de sus papás, el papá ya falleció hace 7 años, y de su mamá que estaba su cadáver presente, pues Dios nos concedió a un buen obispo. Entonces queremos agradecer a Dios y a su familia y a su pueblo, a su arquidiócesis de Morelia, que nos lo envió. Y le pedimos a Dios que lo conserve, que lo fortalezca, que le dé mucho ánimo y mucha paz. Entonces él va a regresar hasta el día 10 por la noche, pero de inmediato él se traslada a Palenque, porque jueves, viernes y sábado él tiene trabajo allá en las diferentes comunidades. Pero desde aquí nuestra oración por su mami, pero también nuestra felicitación por su 10º aniversario. Y segundo, ya viene esta semana lo que llamamos un retiro para muchachas que tengan inquietud de vocación religiosa, lo que llamamos previda religiosa. Será en el seminario desde el día 12, que es viernes, a las 5 de la tarde empiezan, hasta el lunes 14.
para muchachas que tengan alguna inquietud de vocación religiosa. Ojalá que usted, si conoce a alguien, le invite, que vayan, están invitadas al Previda Religiosa. Si algunas tienen inquietud, se les pide por lo menos que hayan terminado la secundaria, si están en prepa o universidad, mucho mejor. Y después, ya de mañana en 8, va a empezar el preseminario, que es para muchachos que tengan inquietud por la vocación sacerdotal, a quien Dios de alguna manera pues dé señales de que le llama para este camino. Igual será del 14 al 19, ahí dura un poquito más el retiro, que es el preseminario, para jóvenes que usted conozca con inquietud de vocación sacerdotal, o algunos que quizá ni han pensado en esa vocación, pero que son muchachos buenos, que se portan bien, que son buenos estudiantes, que son buenos en la familia, que son servidores de los demás, que ayudan a la comunidad. Invíteles, hábleles, pero sobre todo yo les invito a todos a que hagamos caso a lo que el Señor Dios nos dijo ayer en su Evangelio. Hay mucho que hacer, pero son pocos los que quieren entrarle al trabajo. Y dice Jesús, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Yo les invito a todos ustedes que nos apoyemos en esta palabra de Jesús para pedirle al Padre, Padre, que haya más servidores en tu iglesia, que haya más catequistas, más coordinadores de grupos, más servidores de tu iglesia, más diáconos, más religiosas, más misioneros y más misioneras, más sacerdotes. Señor, tú bien sabes nuestras necesidades, tú quieres el bien de tu pueblo, que haya paz, que haya salvación, que haya gracia, que haya vida, pero también quieres no hacerlo tú solo, sino quieres que haya colaboradores tuyos. Pedimos, Señor, con insistencia y con confianza, que nos envíes más servidores a tu pueblo, para que tu pueblo tenga esa vida plena que nos ha dado Jesús, tu Hijo. Que así sea. Pues muchas gracias, Male, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer como siempre, monseñor. Y nos vemos el próximo lunes con el favor de Dios. Buenas tardes.